Mis memorias más tempranas de la Navidad, tenía como 3 o 4 años. Janet todavía no había nacido, yo era el único hijo. Y estábamos en casa de mi abuelo por parte de madre. Y en esa casa cada año, porque mi mamá tiene 5 hermanos y hermanas, había una cantidad de cosas, cantidad de gente. Me acuerdo hasta mis bisabuelos estaban presentes. Yo era uno de los primitos más chiquitos y mirando alrededor esta casa repleta de gente. Éramos fácilmente 40, 50 en cada cuarto por todo lado. Y de repente llega un hombre tocando a la puerta en barba amarilla, no blanca, porque esta barba la había usado por años. Y él entró dando regalos a todos los que estaban ahí. Familia. Después me enteré que era el vecino de mi abuelo, que lo había hecho por años y todos sabían. Pero nosotros los chiquitos pensamos que la barba se le había puesto amarilla en el viaje. Pasando los años llegamos a Costa Rica. Y la Navidad en Costa Rica fue diferente porque ahora estábamos solos. Ahora solo éramos mi mamá, mi papá, yo y mi hermana. En un país desconocido, habíamos estado solo unos meses, pero la primera y única Navidad que había ahí, la pasamos haciendo cosas muy diferentes a como se hacían en Oklahoma. Me acuerdo que había una corrida de toros. Yo nunca había ido a eso antes. Ahora, no es como en México o como en España. Esta era más interesante porque ponían a unos 200 borrachos ahí en medio, soltaban a un toro y corrían y a ver quién se hacía el torero, y el que no se lanzaba al agua en el medio para escaparse del toro. ¿Cuántos ticos dicen, me acuerdo de eso? Ok. Tenía solo 5, pero eso me acuerdo. Y las otras cosas que me acuerdo es que en ese tiempo no se conseguían las manzanas, pero para Navidad sí. Así que para Navidad era un tiempo de manzanas. De ahí fuimos al Perú. Y en el Perú todo cambió otra vez. Ahora ya no había, yo buscando ir a los toros y eso ya no había. Manzanas habían cerca porque estábamos cerca a Chile, así que manzana chilena siempre había. Pero ahora empezaron a cambiar las cosas y me acuerdo que algunas cosas que no se encontraban o que se extrañaban o que no se conseguían muy a menudo por ser muy caras, para el día de la Navidad mi papá se aseguraba que teníamos. Una de esas eran donuts. Ahora, no era Dunkin' Donuts, eran de todos, que era donde comprábamos, pero eran donuts, así que cada Navidad por la mañana nuestro desayuno era donuts. Y a mi mamá le encantaba el jugo de uva de Welch's. Y así que cada Navidad, al empezar el día, lo hacíamos con donuts y jugo de uva. Welch's, no otra marca. Welch's. Usted dice, pastor, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, interesante, cuando me fui de la casa, a los 17, me acuerdo la primera Navidad, ahora no tenía la familia. Y algo faltaba. Así que fui a la tienda, compré un donut, compré Welch's. Y ahora ya la familia estaba otra vez. Y todos los años, desde ese entonces, para la Navidad no ha faltado en mi casa donuts, Welch's y la Biblia. Porque después de tener todo, nos sentamos a leer la razón por qué tenemos la Navidad.
Todo esto es bonito. Yo tuve que cambiar cómo pago Florida Power and Light, porque en diciembre y enero todo sube. Entonces yo, para nivelarlo, tuve que nivelarlo, porque mi esposa tenemos luces para todo el barrio. Y eso es dentro de la casa. Pero es en la Biblia donde encontramos en verdad por qué, cómo. Y es en la Biblia donde entramos y vemos esta parte de la familia que es tan impresionante. Y quiero leerles hoy el mismo pasaje que leyó Marcel la semana pasada, pero en otra versión de la Biblia, para que tal vez le encontremos algunas cosas que no hicimos hincapié la semana pasada. Lo tienen ahí en su boletín si quieren leerlo conmigo. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, el ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Yo quiero que nos enfoquemos esta mañana en José. ¿Por qué? Porque José fue una persona en la cual Dios pudo confiar. Esto es para hombres y para mujeres. Lo que José nos muestra es algo que todos necesitamos entender y poner en práctica. Primeramente, José fue justo, nos dice. Es interesante cuando veo las Biblias y las diferentes traducciones en inglés, las diferentes versiones, tiene una cantidad de palabras, pero en español todas dicen, era un hombre justo. Uno dijo, era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Bueno y obediente a la ley de Dios. Saben, es muy importante que entendamos que José fue alguien que no siguió lo que él pensaba, lo que él sentía, sino lo que Dios dijo. Esto es algo muy importante. Hoy en día nosotros todos tenemos la tendencia de actuar basado en lo que sentimos o lo que creemos en nuestra mente. Pero déjenme decirles, la situación en que se encontraba José, si él hubiera hecho solamente lo que él quería, lo que él pensaba, como él se sentía, hubiera sido otra la historia aquí. No, él era un hombre que se había acostumbrado a tomar no sus sentimientos, no su pensar, sino lo que decía Dios. Hacía las cosas como Dios quería que se hagan. Hacía cosas de acuerdo a como Dios las había dado.
se había hecho la costumbre de seguir a Dios en su vida diaria. Y cuando llegó este momento muy difícil, cuando llegó este momento, digámosle, de prueba, cuando llegó este momento en que todo el público diría, ¿qué estás haciendo? Él ya estaba acostumbrado a hacer lo que decía el Señor. La segunda cosa acerca de José que quiero que noten que fue atento, escuchando la voz de Dios. 4 veces en la corta vida que aparece de José, 4 veces el ángel del Señor le habló en sueños. ¿Saben algo? La única otra persona que vemos en la Biblia que Dios le habló 4 veces por medio de sueños fue Daniel. 4 veces. Y vino a él y el ángel le habló. Y aquí está lo interesante. Una vez que el ángel le habló, él obedeció. Ahora noten eso, miren ahí abajo en los versículos, dice, un ángel del Señor se apareció en sueño, dice el versículo 20, abajo el versículo 24, y cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. El ángel le habló, él obedeció. Ahora, el ángel solamente era un emisario de Dios. Entonces podríamos decir claramente, Dios le habló, José obedeció. Y debido a ello, Dios volvió a hablarle y él obedeció. Y Dios volvió a hablarle y él obedeció. ¿Ven el patrón? Estaba atento. Ya estaba acostumbrado a seguir la palabra escrita de Dios. Ya estaba siguiendo lo que podía leer, lo que podía ver. Eso ya lo estaba siguiendo. Entonces Dios dijo, si estás siguiendo esto ahora, voy a hablarte. No en contra de lo que dice aquí, pero siguiendo la dirección para guiarle en las cosas específicas de la vida. Y él le habló y él obedeció. Así que le volvió a hablar y volvió a obedecer. Quiero que noten algo muy importante aquí. Cuando Dios le habla algo, cuando Dios le insta a hacer algo, cuando Dios le muestra algo, obedezca si quiere que Dios le siga hablando y le siga guiando. Esto es muy importante. Dios está buscando personas que siguen lo que Él dice, pero que después están atentos a las partes pequeñas. Esta mañana llegué aquí, estaba armando todo, paré, compré mi manzana, pensé que tenía uno, pero había cambiado de color porque no lo había comido no sé cuánto tiempo. Así que salí y compré uno rojito. Llegué aquí a buscar el jugo de uva que teníamos atrás y llegué y no era Welch's. Eso no puede ser. Será bueno, pero no es Welch's. Así que para Navidad eso no sirve. Así que tuve que ir a Walmart. Después abro el sándwich que había comprado 45 minutos antes, que era un sándwich de huevo, queso y tocino, pero le faltaba algo, huevo, queso y tocino, nada más. Yo dije, aquí le falta proteína, algo falta aquí. Así que regresé a McDonald's y le dije, oye, pedí esto en antes y está bien flaquito, mira lo que le falta. Le dice, falta huevo. Le digo, sí, falta huevo. Así que mientras que yo esperara que buscara la gallina, yo estaba ahí. Y una señora mayor que yo había visto afuera,
Ahora está adentro y se me acerca y me dice, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. ¿Dónde queda Miami Gardens Drive? Y ella con todas sus bolsas. Y le digo, bueno, queda aquí, hacia una izquierda, queda como a 4 cuadras allá. Ah, gracias. ¿Por qué? Le digo, no, porque tengo que coger el bus para llegar a casa. Pero salí de Walmart y no me ubico. Wow. Le dije, señora, ¿la puedo llevar a Miami Gardens Drive? Con todas esas bolsas, yo pensé, ella se va a demorar 1 hora en llegar. Tenía leche, tenía de todo. Entonces, ella subió al carro. Y saliendo, ¿de dónde es? Colombiana. Yo me crié en el Perú, todo esto. Le dije, yo soy pastor aquí de esta iglesia enfrente. Dice, mi hija iba ahí hace años con Cassandra. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Y me da el nombre, y me acuerdo el nombre. Y dije, bueno, el hermano de Cassandra ahora es pastor ahí en la iglesia. ¿Verdad? Sí. La llevé a donde estaba el bus. Y estuve pensando todas las cosas que Dios tuvo que hacer para que yo ayudara a esa señora. Tenía que haber volteado. Tenía que haber faltado un huevo. Todo para que yo llegara, solamente para estar ahí, para ayudar a una señora poder llegar a su casa. Y le pregunté a qué iglesia va. Y me dijo, y es una iglesia que queda por el Southwest. Y yo digo, ¿y cómo llega? Oh, no, yo subo a este bus y bajo aquí, y subo al otro bus y bajo allá, y como algo ahí mismo, y después subo al tercer bus y llego a mi iglesia. Yo dije, y ella no encuentra Miami Gardens Drive. Pero, toma 3 buses para llegar a la iglesia. ¿Cuánta gente no llega a la iglesia porque el aire del carro no funciona? Pero ella. Usted dice, pastor, ¿por qué menciona? Porque tenemos que estar atentos, tenemos que ser justos, tenemos que estar atentos, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Todo Hebreos 11, el gran capítulo de la fe, es por fe fulano hizo esto. Cuando Dios le mostró, hizo esto. Déjenme decirles, usted y yo podemos ser esas personas en que Dios dice, yo puedo comunicarme con ellos porque yo sé que ellos van a ser obedientes y hacer lo que yo necesito que se haga en este mundo. Ellos pueden ser mis brazos, ellos pueden ser mis pies, ellos pueden ser mi boca, ellos pueden dar ese abrazo a la persona que lo necesita, esa ayuda a la persona que lo necesita, ellos pueden suplir lo que el otro necesita. Yo se lo doy a ellos, pero puedo confiar en ellos porque son justos, están atentos, son obedientes. Y al final vemos que José fue recompensado. Algunos dicen, ¿cómo que fue recompensado? Si lo vemos en Mateo 1, 2, Lucas 1 y 2, y de ahí no apareció más. De ahí no está. ¿Cómo que fue recompensado? ¿Se han puesto a pensar por qué murió José? Si Dios es Dios, si Jesús fue Dios, si Jesús pudo resucitar a Lázaro, ¿cómo dejó morir a su padre o su padrastro? Ahí tienen para pensar un rato. Yo les voy a dar 2 pensamientos míos, y esto no está en la Biblia, esto es solamente pensamientos. Número 1.
¿Cómo podría Jesús hablar de su Padre Celestial con su padrastro terrenal escuchando? Otra cosa, desde el punto de vista de un padre, si gente hubiera empezado a atacar a mi hijo, como empezaron a atacar a Jesús, primero con palabras, después con acciones, y por fin tomándolo, crucifíquenlo. Padres, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo lo veo muy difícil que José se mantuviera justo mientras que crucificaban a su hijo. Pero sé una cosa, él fue recompensado. ¿Cómo? Y José le puso por nombre Jesús. Esa era una tarea del Padre. Eso era algo que el Padre hacía. Él tenía el derecho de darle a su hijo el nombre que él quisiera. Y José, aunque no era padre, porque el hijo de María era hijo de Dios, el aliento del cielo, como habíamos visto, la cubrió, y el niño que nació de ella fue del Espíritu Santo. Pero Dios le dio a José la recompensa, la dicha, el privilegio de actuar por Dios Padre en darle a su hijo terrenal su nombre. Y no solamente eso, criarlo, instruirlo. No sabemos hasta qué edad, pero sabemos que José inculcó en Jesús el ser justo, el estar atento a la voz de su Padre y obediente. Y por eso Jesús a los 12 años podía decirle a su mamá y papá: ahora es tiempo que yo siga la tarea, el trabajo, que esté en los negocios de mi Padre que está en los cielos. Permítame preguntarle algo. ¿Usted es una persona en la cual Dios puede confiar? ¿Es justo? No de acuerdo a lo que usted cree, no de acuerdo a lo que usted siente, pero de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Es justo? ¿Está atento a lo que Dios le muestra? Y cuando Dios le muestra algo, ¿es obediente a ello, sí o no? Si nosotros somos justos, atentos y obedientes, ¿qué puede Dios encomendarnos a nosotros para hacer? ¿Qué podría Dios hacer en nosotros y a través de nosotros si sencillamente fuésemos justos, atentos y obedientes? Sinceramente, yo creo que solamente cuando estemos en el cielo vamos a poder entender lo grande que fue la parte que José jugó en esta primera familia, en la familia de la Navidad. Incline sus rostros, por favor. Padre, yo vengo a ti esta mañana agradeciéndote, Señor, por lo que tú nos has enseñado a través de José.
Señor, Él fue un hombre justo. Y justo no es seguir nuestras propias instrucciones, nuestros propios pensamientos o sentimientos. Justo es cuando estamos bien contigo. Justos. La única manera de ser justificados es, Señor, cuando venimos a ti pidiéndote perdón por nuestros pecados, reconociéndote a ti como el dueño, reconociéndote a ti como el Señor de nuestra vida. Señor, hay tantas personas que no han hecho eso. Y yo te pido que por favor conmuevas en su corazón hoy día la importancia de que ellos vengan a ti. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ti. Y Señor, yo te pido que ellos se acerquen a ti hoy, que vengan a ti, que sean justificados, Señor. Y Señor, yo te pido que todos estemos atentos a tu dirección y que seamos obedientes a tu voz, como lo fue José y como lo han sido muchos más, para que nosotros tengamos hoy la dicha, la libertad, el gozo de celebrar esta temporada navideña. Señor, sé tú con nuestros hogares y lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Al final del culto, si usted dice, pastor, yo siempre he hecho las cosas a mi manera, pero escuchando hoy lo que usted ha dicho, yo quiero hablar con alguien. Yo quisiera ver cómo yo puedo hacer las cosas como Dios dice que sean, para que ellos entonces puedan conocer a Cristo como su Salvador. Yo les suplico que se acerquen a la mesa ahí atrás o se acerquen a mí, porque quisiéramos ayudarles. Marcelo.